Continuando con los criterios de semejanza, ahora tenemos el criterio lado, lado, lado. En este caso ya no hablamos de ángulos, hablamos de los lados, pero para que los lados nos digan si los triángulos son semejantes, necesitamos que esos ángulos sean proporcionales. Esos lados, perdón, disculpen, esos lados sean proporcionales. Recordemos que proporcionales, la idea es agarrar los lados homólogos o correspondientes y dividirlos entre sí para que me den un mismo resultado. Entonces, en este caso, vamos al ejemplo. Estos cuadritos en colores son pues ayudas que yo puse también por aquello de que no se pudiera ver el video. Entonces hay que tomarlo en cuenta también. Este criterio se puede utilizar si no tenemos los ángulos del triángulo y solamente tenemos los lados, como les acabo de mencionar. Debemos recordar que homólogos significa que tienen la misma posición, o en cuestión de lados sería de diferente forma. El lado pequeño de un triángulo es homólogo con el lado pequeño del otro triángulo. Ok, entonces, por ejemplo, vamos a ver por aquí. Aquí el lado pequeño es 9 y aquí el lado pequeño es 36. Entonces, 9 y 36 tienen que ir en la misma fracción. Después, el lado grande, en este caso es 60 y 15, tienen que ir en la misma fracción. Y por último, los lados medianos son 48 y 12, tienen que ir en la misma fracción. Recordemos también algo importante, que si ya yo empecé con los lados más pequeños del triángulo, perdón, con los lados del triángulo más pequeño, que en este caso sería 9, 15 y 12, todos tienen que ir en la parte de arriba. Si yo puse los lados del triángulo más grande en la parte de abajo, todos tienen que ir en la parte de abajo. ¿Lo ven? 36, 60 y 48, 48, 36 y 60. Son los lados del triángulo más grande. Entonces, al dividir cada una de esas fracciones, o al simplificarlas más bien, al simplificarlas, nos damos cuenta que dan el mismo resultado, dan todas un cuarto. Entonces, esto lo que me hace decir que estos triángulos son semejantes, porque sus lados son proporcionales. Y ven que aquí no hablo de los ángulos, simplemente hablo de los lados. Lados proporcionales, triángulos semejantes, para que lo tomemos en cuenta. Ahora, podríamos también, pues recuerden que tenemos también la facilidad de hacerlo al revés. Podríamos decir 36 entre 9, 15, perdón, 60 entre 15 y 48 entre 12. Ok, entonces ponemos la fracción aquí, fracción y fracción. Si hacemos estas divisiones en calculadora o a mente o en un cuaderno, como ustedes gusten, nos va a dar 4, 4 y 4. Quedando demostrado que también, aunque usted ponga los lados más grandes en la parte de arriba y los lados más pequeños en la parte de abajo, igual siempre van a tener un mismo resultado. En este caso no es un cuarto, sino es 4. ¿Okay? Pero al último están dando el mismo resultado. Por lo tanto, volvemos a concluir que los lados eh, son proporcionales y por lo tanto los triángulos serían semejantes por el criterio lado, lado, lado.
Y para finalizar, tenemos el criterio lado, ángulo, lado. En este caso hay que tomar en cuenta que estamos hablando de dos lados, pero observen algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. El ángulo está en medio de los dos lados. Entonces, por ejemplo, aquí estamos evaluando a este lado. Voy a borrar eso, no me quedó muy bien. Estamos evaluando a este lado y a este lado. Entonces, ¿de cuál ángulo me refiero yo? De este, ¿verdad? De este. Ahora, en este mismo asunto, ven la flecha azul, ahí está. Estamos hablando de ese ángulo. Esos ángulos tienen que ser congruentes. Las medidas tienen que ser iguales. Y los lados en sí tienen que ser correspondientes y además tienen que ser proporcionales. ¿Ok? No puedo tomar los lados que yo quiera, no puedo tomar el ángulo que yo quiera. Tiene que ser el ángulo que yo, tiene que ser el ángulo que esté en medio de los dos lados, para que lo tomemos en cuenta. Tiene que ser el ángulo que esté en medio de los dos lados. Entonces aquí tenemos un ejemplo para terminar esta parte de la guía. ¿Ok? Vemos cómo pues 36 y 15 son los catetos, 5 y 12 son los catetos, 15 es el cateto más pequeño, 5 es el cateto más pequeño, 12 es el cateto mediano, 36 es el cateto grande o el 12 también es el cateto grande. Lo que hablo de mediano es porque tendríamos aquí a la hipotenusa, pero ahorita no tenemos esa medida. Entonces, digamos que 12 y 36 son los catetos grandes. Entonces, a 5 lo relaciono con 15. A 5 lo relaciono con 15 y a 12 lo relaciono con 36. Entonces, al relacionarlos me doy cuenta que dan el mismo resultado, un tercio. Si lo hiciera al revés daría 3, igual daría el mismo resultado. Y me doy cuenta que el ángulo que está entre ellos mide igual, mide 90 grados cada uno. Entonces, podemos decir que por el criterio, lado, ángulo, lado, los triángulos A, B, C, y recuerden que ese orden es muy estricto. El ángulo A, aquí lo tenemos, esta es homólogo o correspondiente con el ángulo D. Aquí lo tenemos por aquí. Y el ángulo B es homólogo o correspondiente con el ángulo E. Vamos a ver. Por aquí está B. Y aquí estaría E. Lo que pasa es que se ve un poco borroso. Y F es homólogo con C. ¿Okay? Aquí está C y aquí está F. Entonces hay que tener mucho cuidado porque este orden no se puede alterar. Tienen que ser los ángulos homólogos con cada quien, ¿verdad? Si puse A, tiene que ir D. Si hubiera puesto a C de primero, hubiera tenido que ir F de primero para que lo tomemos en cuenta. Y aquí hay algunos recordatorios que tenemos, ¿okay?, en los cuadritos que son muy importantes de leer, que es con respecto a la explicación que acabo de mencionar. Muchísimas gracias por su atención. Espero que este material les sirva para poder elaborar su guía de trabajo autónomo número 5. Muchas gracias.